A continuación, el doctor Carlos Machuca Fuentes, hablando sobre la redacción de documentos fiscales. El día de hoy vamos a dar algunas líneas y conceptos sobre un tema que nos interesa a nosotros como operadores jurídicos acá en la Fiscalía, que es el tema de cómo redactar una disposición fiscal. Un tema necesario e importante para todos que estamos inmersos, sobre todo los asistentes de la función fiscal, a quienes tanto importa este trabajo, porque mecánicamente son los que dan las primeras pautas y pinceladas de las decisiones fiscales. Su apoyo en los proyectos es evidente, por lo tanto es necesario también que tengamos algunas líneas de dirección para abordar esta temática que me parece muy interesante dada nuestra labor. Lo primero que tenemos que hacer cuando tocamos este tema es establecer algún tipo de analogía. ¿Qué cosas son las disposiciones del Ministerio Público en materia procesal? Y si estas tienen algún tipo de relación con la actividad judicial. Y la respuesta a priori es positiva porque las decisiones fiscales tienen correlación también con la actividad judicial. La estructura de las decisiones fiscales y las judiciales tienen un solo norte. ¿Cuál es? El tema de la motivación de estas decisiones. Es decir, si las decisiones no son motivadas, salvo en los supuestos que señala la norma, estamos evidentemente ante una debilidad de la decisión y sobre todo ante una posible causal de nulidad de la decisión. En el peor de los casos, una decisión mal estructurada va a originar cuestionamientos por parte, primero, de los interesados y segundo, de aquellos que tienen la posibilidad de supervisar la actividad, sea judicial o no. Entonces es muy importante que las decisiones estén adecuadamente motivadas y estructuradas. A la par de lo que estamos señalando, hay un deber constitucional. ¿Cuál es? El deber de la motivación de las decisiones, tanto judiciales como fiscales. Eso está garantizado en la Constitución y por lo tanto es una obligación de respetar estas circunstancias. Y finalmente hay un deber, amigos, de dar una información fidedigna al justiciable, o sea, que el justiciable conozca en términos concretos, claros y sencillos qué cosa estamos decidiendo. Una decisión, entre comillas, rebuscada, lo único que va a causar es algún tipo de duda o incertidumbre e inclusive cuestionamientos serios a lo que se decide. Dicho esto, vamos a pasar a hacer por analogía qué se entiende por una resolución judicial y qué se entiende por una decisión fiscal. Una decisión judicial es aquella que se realiza intraproceso, es decir, dentro del proceso judicial, no afuera. Y evidentemente, siendo un acto humano, debe cumplir ciertos estándares, formales y sustanciales. ¿Cuáles son los formales? Debe ser dictado por un órgano competente, debe conservarse los requisitos que señala la codificación para dictar una resolución, y en el tema sustancial, sí o sí, debe resolver petitorios. Es decir, una decisión judicial lo que hace es, entre comillas, responder a pedidos, salvo los casos que señala la ley, donde el órgano que decide puede activar alguna decisión de oficio. En los demás casos, se responde a peticiones. ¿Qué pasa con las decisiones fiscales? Las decisiones fiscales esencialmente resuelven incertidumbres. Cuando nosotros decimos que se va a promover la acción fiscal formalizando la investigación preparatoria, lo que estamos haciendo es resolviendo una incertidumbre. Es decir, diciendo si el Estado actúa o no. Cuando decidimos acusar o sobreseer, volvemos a resolver una incertidumbre, porque a lo largo de la investigación el imputado o las partes no saben a ciencia cierta qué va a pasar. Pero cuando concluye la investigación, el fiscal ya tiene la certeza. Es decir,
esa situación dudosa que estaba ante la investigación se resuelve finalmente acusando o sobreseyendo, por ejemplo. Entonces, la decisión fiscal, evidentemente, vuelvo a repetir, resuelve una incertidumbre y también es un acto humano que debe cumplir ciertas formalidades. Las formalidades de la decisión fiscal se pueden establecer por analogía a las formalidades de la decisión judicial, es decir, órgano competente, fiscal competente, cumplimiento de ciertas formalidades y resolviendo el tema de fondo. Salvo, vamos a ser concretos ya en caso de las decisiones fiscales, el de las providencias, que sencillamente son, valga la redundancia o por analogía, un decreto de mero trámite. Cuando yo recibo un oficio en el interior de una investigación, si no tiene relevancia, diré agréguese a los actuados. Y cuando tiene algún tipo de relevancia, por ejemplo, la devolución de una notificación, ¿qué diré en una providencia? A conocimiento de los interesados. Y si yo decido resolver algo más, ya estoy pasando a lo que llamamos disposiciones. Pero las providencias, esencialmente, no nos olvidemos que resuelven asuntos de menor cuantía, de mero trámite, se puede decir. Bien, luego de esto vamos a ver, ya ingresando al tema fiscal esencialmente, ¿cuáles son los documentos fiscales? Y aquí tenemos, según está aceptado en la codificación procesal, tres tipos. Primero, lo que estábamos hablando últimamente, las providencias que son de mero trámite y resuelven cosas menores, y las disposiciones y requerimientos. Estos dos últimos importan lo que nosotros llamamos una actividad cognoscitiva, es decir, saber y resolver. Si no hay esos dos supuestos, evidentemente no se va a poder trabajar, y hablando de forma práctica, una disposición o un requerimiento. ¿Y en qué se distinguen las disposiciones de los requerimientos? Las disposiciones evidentemente resuelven temas incidentales o de fondo. Y los requerimientos esencialmente son peticiones, para ser más concreto. Hablando en forma abogadí, el requerimiento es un escrito que presentamos al juez, pidiéndole algo. Y la disposición es un acto de decisión de parte del fiscal. Cuando yo dispongo ampliar las diligencias preliminares, tengo que decir por qué la estoy ampliando para comenzar. Hay ahí una incidencia. Estoy diciendo que amplío porque no se pudo hacer por razón X o por razón Y. Cuando yo doy una disposición acusando, ¿ya? O en todo caso archivando, que es lo más concreto, porque la acusación es un requerimiento, tengo que decir fundadamente las razones por las cuales yo archivo. Cuando yo doy una disposición resolviendo un recurso de elevación de actuados, estoy decidiendo sobre el fondo del asunto. Y en los requerimientos, evidentemente, yo estoy pidiendo al juez, en el caso de la acusación, que se continúe con el proceso penal. Y en el sobreseimiento estoy pidiendo al juez que se archiven los actuados. ¿Y por qué pido que se archive? Porque la investigación estaba sujeta a la actividad judicial. En conclusión, providencias en mero trámite. Disposiciones, resolver asuntos de fondo e incidencias. Y requerimientos pedidos al juez respecto al proceso, para que quede claro y entendido. Luego tenemos, amigos, para llevar una orden, la formalidad de las disposiciones fiscales. La formalidad es la escrita, pero se puede aceptar, por ejemplo, algunas decisiones fiscales de forma oral. Por ejemplo, las que se dictan en un acto de inspección fiscal. Quienes han participado lo saben. Ahí el fiscal dicta una disposición. Las que se pueden dictar oralmente, por ejemplo, en una diligencia remota. Tenemos un protocolo de diligencias remotas y ahí se puede dictar. Oralmente también podemos dictar, y a veces queda registrado en acta por escrito, cuando se hace labor de campo, por ejemplo, en una delegación policial.
Entonces, hay la posibilidad, amigos, de que alguna decisión pueda ser tomada de manera verbal. Pero la regla es que las decisiones fiscales se traducen en escrito, en un documento que se llama, ya conocemos, providencia, requerimiento o disposición. Eso en aplicación supletoria, por ejemplo, del artículo 139.5 del Código Procesal Penal. El formato de las decisiones fiscales. Siguiendo con lo anterior, el formato generalmente es el papel. Pero se pueden utilizar medios mecánicos para plasmar en el papel lo que queremos decir. La máquina de escribir, que todavía se usa en algunos lugares, o la computadora, que permite, con esa ventaja, el archivar las decisiones. Inclusive, la computadora nos permite subir en un backup, sea del propio Ministerio Público o inclusive en la nube. Algunos de nosotros utilizamos algunos aplicativos, como Google Drive, por ejemplo, para poder guardar nuestros archivos. Por lo tanto, es posible, en base a un tipo de formato, guardar nuestras decisiones. Ingresamos ya a un tema que concretamente era el objeto de esta conversación. ¿Por qué es importante que las decisiones fiscales estén adecuadamente redactadas, en primer lugar? ¿Por qué es importante? Dejemos todavía por un ratito el tema de la fundamentación. ¿Por qué deben estar adecuadamente redactadas? Que es el primer objetivo de esta charla. Primero, porque toda decisión, sea judicial o fiscal o administrativa o de cualquier tipo, cumple una primera finalidad. ¿Cuál es? La de informar. Las decisiones envían información, envían señales. Y si esas señales o información no está adecuadamente brindada, va a generar evidentemente algún tipo de duda o incertidumbre. La segunda finalidad, permiten conocer a las partes o terceros interesados lo que estamos decidiendo. No hay ninguna manera de conocer dentro de la investigación lo que se está resolviendo o decidiendo si no es con una adecuada información. Y en tercer lugar, la decisión, evidentemente, como acto, no solamente debe cumplir una formalidad, sino estar bien redactada para satisfacer las exigencias de la norma procesal. ¿Y cuál es la exigencia de la norma procesal? El deber de fundamentación que tenemos todos los operadores del sistema fiscal. Ahora, hacemos un paréntesis ahí para repasar el proceso de comunicación. El primer paso del proceso de comunicación es el de la codificación. Es decir, que nuestros pensamientos se van a plasmar en el papel. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una decisión, hagamos un ejemplo, una disposición de ampliar diligencias preliminares, por ejemplo. Esa disposición no nace de casualidad, nace porque yo, por ejemplo, fiscal, he decidido que debe ampliarse. O sea, un acto interno mío se va a plasmar en un papel, que se llama decisión. Entonces, el primer acto es la codificación, el pase de la actividad interna hacia una actividad externa que es la ejecución. Segundo, la decodificación. En este papel yo ya traduzco lo que he pensado. He pensado ampliar unas diligencias preliminares. Entonces diré, voy a hacer esto y cómo lo voy a hacer. Estoy decodificando mis pensamientos. Luego tenemos el código. ¿Cuál es el tipo de lenguaje? Es aceptado aquí, por ejemplo, que el castellano es utilizado. No se niega que en nuestro país una decisión pueda ser traducida en quechua, por ejemplo, porque es aceptada como lengua. Pero el código, evidentemente, es lo que yo voy a escribir, el idioma, la ortografía del idioma. Después tenemos el mensaje. Ya tengo la idea, tengo el soporte, he decodificado en el idioma adecuado, y después viene la idea, lo que yo quiero transmitir. ¿Y dónde yo transmito esencialmente mi decisión? En la parte resolutiva de cualquier acto.
sea providencia, disposición o que requerimiento. Ahí yo transmito el mensaje concreto. Por eso es que vamos a decir después que el mensaje final debe ser concreto, preciso. Porque si el mensaje final es dudoso, evidentemente, si la sustentación también es dudosa, se crea mucha más incertidumbre. Si el mensaje no es concreto y la fundamentación adecuada, se crea una ambigüedad. Qué bonito se ha fundamentado, pero la decisión no está bien hecha. Entonces estamos ante un tema ambiguo, que obliga a veces a interpretar qué cosa es lo que he querido decir. Y eso no debe pasar. Después tenemos el canal, ¿no? ¿Cuál es el canal? La escritura. Y finalmente, el contexto, un aspecto muy importante. El contexto es muy importante dentro del proceso. Yo no voy a dar una ampliación de diligencias preliminares después de 120 días de haberse vencido el primer plazo. De ninguna manera. Y si yo la doy, es evidente que en la disposición que amplío, tengo que justificar el por qué la doy después. Estoy enfermo, no se pudo, se perdió la carpeta, hubo pandemia, qué sé yo. El contexto es muy importante. Algo que muchas veces se obvia. Se dicta nomás la decisión y no se pone el contexto. Y entonces alguien dice, pero ¿y cómo salió esto? No hay concatenación en la actividad procesal. Por eso el contexto es muy importante. Seguimos. ¿Cuáles son los requisitos de una correcta decisión fiscal? Eso es muy importante. Primero, siempre arriba, el orden. Si no hay orden, no hay nada. Cualquier decisión fiscal debe observar el denominado orden. Ordenado y preciso, consignarse el número del acto procesal, por eso tenemos un cuadernito, un librito ahí, qué número sigue, la denominación. ¿Se dan cuenta ustedes que, por ejemplo, los fiscales ponen disposición de archivo liminal? Ahí ya está denominando la disposición. No solamente pone disposición 1. Nosotros en segunda instancia o en sede de revisión generalmente ponemos disposición. Pero lo recomendable sería poner, por ejemplo, disposición confirmatoria. Claro, al que lee va a decir, bueno, ya para qué voy a leer el resto. Pero lo recomendable sería eso. Si bien inclusive una técnica que emplea las decisiones judiciales. Claro, lo que ha pasado es que a nivel judicial, en segunda instancia, por ejemplo, se ha vuelto costumbre, y creo que hay una directiva, de sumillar la decisión. ¿No? Pero no diciendo confirmo o revoco, sino diciendo, por ejemplo, la incriminación de la agraviada debe ser persistente para sustentar condena. ¿No? Ahí estás humillando algo que quiere decir. Pero nosotros basta con rotular. Y eso es muy bueno porque permite también al justiciable de buena mano saber qué cosas está diciendo. Por eso es preferible, como digo, denominarlos. Ahora, otro requisito de una correcta decisión fiscal: la claridad y coherencia. Toda decisión debe tener claridad y coherencia. Lo que les he hablado particularmente a ustedes. Ser coherentes en lo que se decide. Cuando no hay coherencia en una decisión fiscal, evidentemente se presta a la discusión. ¿Y cómo vamos a lograr la coherencia? Primero, ya vamos a ver después, con la adecuada redacción. Una resolución confusa, valga la redundancia, confunde a todos. Y eso pasa, por ejemplo, cuando no hay coherencia entre lo que se ha escrito y lo que se ha decidido. Y la recomendación primera: lea lo que escribe. No se limite a imprimir. Es algo que, por ejemplo, se observa casi siempre. Antes de imprimir, por un tema de economía, de ecología y de orden, uno debe leer lo que ha escrito. ¿Y para qué sirve leer lo que ha escrito? Primero, para detectar defectos formales, los márgenes, los espacios, defectos ortográficos. No hay acentuación adecuada, falta una palabra, algún párrafo está incompleto. Para eso nos sirve leer. Y finalmente, nos sirve leer también para quienes hacemos proyectos en la denominada proactividad, de darnos cuenta cuando leemos que de repente el total de lo que se ha escrito está incompleto o
puede ser repensado. Porque de repente si leemos bien y decimos, bueno, pero esto creo que no es la tendencia de lo que hacemos. Yo me acuerdo, dice el asistente, que en otra ocasión se resolvió de manera diferente. Entonces yo, en un ámbito de proactividad, yo le voy a decir a mi jefe o con mi trabajo, o yo siendo fiscal mismo, por ejemplo, de que esto hay que repensarlo y hay que volver a hacerlo. Y me va a motivar de repente, si es que hubo un precedente anterior, que yo busque de repente mis archivos. Si hay una doctrina distinta que ha cambiado, pero leer más libros. Si hay una jurisprudencia diferente, buscar la jurisprudencia. Entonces, ¿se dan cuenta para qué nos sirve leer lo que hacemos? Si no lo leemos, lo imprimimos con la línea correcta, es evidente que los errores en posibilidades van a incrementar. Luego de ello, otro requisito de una correcta resolución fiscal, y eso deben aprender ustedes, porque muchos de ustedes de repente a futuro van a ser fiscales, algunos no se van a quedar en el mismo sitio. Y este ya es un detalle plus. ¿Cuál es? El de la fortaleza y de suficiencia de la decisión. No se trata de hacer, bueno, el doctor me encargó un proyecto, ya bueno, lo completo, A, B, C, D, y terminó. Y bueno, no tiene errores ortográficos, está dentro de los márgenes, tiene el número de disposición, y ya bueno, cumplí con mi chamba. Si queremos salir adelante, tenemos que hacer algo más. Nosotros mismos pulir nuestro trabajo. Y eso no solamente servirá para que nuestro superior diga, bueno, está muy bonito y está bien, y lo firmo, sino también para nosotros como un elemento de aprendizaje, porque vamos a aprender un poco más. Y vamos sobre todo a darle fortaleza a lo que decidimos. Y eso nos va a servir para todo, no solamente para este trabajo. El día que yo sea abogado, me voy a la calle a litigar, puedo hacer mis escritos o mis documentos con fortaleza y suficiencia. ¿Cómo adquirimos fortaleza? Primero, los argumentos. Buenos argumentos. Y dos detalles. No escriba por escribir. Primer detalle. Segundo, cuídese los formatos. Si ustedes se han dado cuenta muchas veces, en varios casos, algunas decisiones que vienen, aparecen lo que vulgarmente llamamos chancadas. Y los nombres, hasta y los tipos penales. Y de ahí se agarran los impugnantes para decir, este señor que ha tomado la decisión no ha analizado bien mi caso, porque mire usted, señor, está chancado o repetido de un caso que no pertenece al mismo. ¿Y eso por qué pasa? Porque el primer filtro que son ustedes se olvidó pues de realizar, no leyó, o escribió por escribir y pegó y ese es un problema. Y supóngase que es un caso de mucho impacto, de error en cárcel, por ejemplo. ¿Cómo queda esa decisión? Por los suelos, cuestionada, habeas corpus, acción de amparo. Inclusive en muchos casos, realmente cuando se vence el plazo, una persona sale en libertad, no sé si por de bueno o de malo, pero salió. Por un error fiscal. Y eso es lo que se debe evitar. Una acusación con errores, imagínense que se presente cuando ya se está venciendo el plazo de prisión. El imputado o el justiciable no tiene la culpa del error fiscal. Ese es trabajo nuestro. Si nos equivocamos y se venció el plazo, ese señor tiene que salir porque la norma dice que cuando se vence un plazo, operan resultados. Por eso es muy importante nuestro trabajo. Auxiliares y fiscales. Obviamente la responsabilidad se lo comerá al fiscal, pero qué duda cabe, va a mirar al costado y decir, yo caí porque tú no me diste eso. Después tenemos, ya como otro plus, una adecuada diagramación. Darle belleza al trabajo. No sé si alguno aquí ha hecho un recurso de casación. ¿Alguno ha hecho un recurso de casación? El recurso de casación es la obra de arte del magistrado, de un fiscal o de un abogado. Porque un recurso de casación representa lo que tú tienes que decir ante el máximo foro. Y porque además el recurso de casación, como ustedes sabrán, se efectúa por causales puntuales. Y en muchos casos los delitos no dan en su base mínima 6 años para hacer una casación. ¿Qué nos queda? Generalmente la casación para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Y el hacerla, evidentemente, implica una obra maestra.
Porque tú le vas a decir al máximo tribunal, esto se debe construir así. Y me amparo en esta doctrina o en esta legislación. ¿Ya? Está hablando. Entonces, es un detalle importante. Entonces, en nuestras decisiones fiscales debemos observar una adecuada diagramación. Yo por eso a algunos de ustedes les he dicho que hagamos, por ejemplo, el diagrama del tren, ¿no? Primero va la locomotora, la idea central, y después van los vagones enganchados todos entre sí, que permiten llegar a la cola donde está la decisión. ¿Qué pasa si uno de los vagones se desengancha? Y la suelta, la parte de adelante por un lado y la de atrás por otro. Y eso es lo que sucede en muchas decisiones. Y para eso, quizás sea clase de materia de otra clase, se utilizan los llamados conectores. Pero una idea de un párrafo tiene que estar concatenada a la otra. No puede estar suelta. De ninguna manera. Si yo el razonamiento A, tiene que continuar dentro B. No puedo regresar al A. Ni tampoco del B pasar al E. La conexión del razonamiento es muy importante. Eso lo da la práctica, pero como primera idea tenemos que tener que toda decisión debe estar concatenada en sus argumentos. Si yo resuelvo, por ejemplo, un tema de usurpación, vamos a ver, ¿cómo lo resuelvo los argumentos? Primero establezco el tipo penal. Segundo, digo qué dice la jurisprudencia básicamente sobre los elementos del tipo penal. Después ingreso al análisis del caso, enuncio los hechos en la forma como yo los percibo. Yo veo que se escribe, por ejemplo, en primera persona los hechos. Los hechos se tienen que describir en tercera persona. El denunciante manifiesta que con fecha tal ingresaron a su domicilio en tercera persona. No puedes poner ahí, yo traté de impedirlo. No se puede poner. La narrativa en la disposición es muy importante. En tercera persona, no se olviden. ¿Cuándo entramos a segunda o primera persona? Cuando tengamos que hacer los signos de comillas, el fraseo. Porque ahí sí refiere además que, abro comillas, 3 puntos, yo estuve esperándolo, pero ahí estoy citando. Pero la narrativa es en tercera persona. Ese es un detalle importante. Si no lo hacemos, obviamente nos vamos a confundir y vamos a confundir también al lector. Además de eso, de esta mecánica del tren que les digo, es evidente que todo debe llegar a una conclusión. Las premisas deben llegar a una conclusión. Y segundo, yo debo realizar el control de argumentos. Eso es especialmente en fase de elevación de actuados. Porque aquí, ¿a qué me dedico yo? A resolver una impugnación. Entonces yo tengo que contestar sí, solo sí, todos y cada uno de los argumentos de la impugnación. Entonces hago el control de párrafos. Estos párrafos que yo he hecho al estructurar la parte de fundamentación tienen que responder a cada uno de los argumentos que se han planteado en la impugnación. Entonces yo pondré en forma práctica respecto al primer punto de cuestionamiento, respecto al segundo punto, respondo todos. Porque si no respondo todo, lo que va a pasar es que alguien me va a cuestionar. Va a decir, no me ha contestado todo. O sea, ya hay un descontento del receptor. ¿Puedo contestar más allá? Sí. Puede ser extra petita nuestra contestación, pero siempre no salirse del marco de la decisión, de lo que es objeto de la impugnación. Yo no puedo, por ejemplo, al resolver una usurpación, cuando nadie no me lo ha pedido, ingresar al análisis de hurto. No puedo decir, bueno, aquí había hurto también. No puedo, nadie me lo ha pedido. La única manera que yo ingrese es hacer un apartado y decir que se advierta esta circunstancia y se mandan copias. No puedo hacer más. No puedo concluir que hubo o no hubo. Solamente decir que advierto que hay un ilícito penal por el cual se podría hablar. Por ejemplo, pero eso es un caso excepcional. Mi obligación sustancial es resolver la impugnación y decir si los argumentos de la impugnación tienen sustento o no. Y ahí ingreso al análisis de la decisión jurídica.
No hay otra manera de resolverlo. Bien, seguimos. Tenemos lo que a nosotros nos ocupa concretamente. ¿Qué hacer en sede de impugnación? ¿Cómo hacer una correcta decisión fiscal? Ya le he dado algunas formalidades que son básicas, pero hay otras, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una impugnación, en esta sede lo primero que debe analizarse al momento de resolver si se han cumplido las formalidades de la impugnación. ¿Y cuáles son las formalidades de la impugnación? No tenemos, hago paréntesis, a diferencia del sistema judicial, un control de admisibilidad de impugnación. Eso lo tenemos acá. En el Poder Judicial, se han dado cuenta ustedes, las salas, por ejemplo, controlan nuevamente la admisibilidad de impugnación. No basta que el juez te haya concedido la apelación, si no hay sala te vuelven a controlar. Aquí no tenemos ese control. ¿Y ese control dónde lo hacemos someramente? En la disposición que resuelve. Ya el fiscal tiene el recurso, pero aquí diremos algo más. Aquí diremos si realmente este recurso de elevación cumple con alguna formalidad. Eso es lo óptimo, lo que se espera. Generalmente, a veces nos saltamos el control de elevación, porque como no hay una obligación legal, nos saltamos. Pero de todas maneras es algo que debemos tener presente. ¿Y por qué? Porque puede darse el caso que de repente quien nos ha formulado recurso de elevación no tiene ningún agravio, ni siquiera es el denunciante. Muchas veces ha pasado. Entonces, ¿qué sentido tiene analizar todo si realmente estamos ante alguien totalmente legitimado? Cierto es que la ley reconoce que toda persona puede ser denunciante en materia penal, pero puede darse el caso que esta persona no tiene absolutamente ni legitimidad. La solución en sede de impugnación, ya estamos hablando de analizar el cumplimiento de formalidades. Vamos a pasar al tema de la resolución, que ya les expliqué de todos y cada uno de los puntos que son objeto de los agravios señalados. Eso es muy importante, como les vuelvo a repetir. Los agravios deben ser contestados. Si no son contestados, nos metemos ya en algunos problemas. Ahora bien, después de hacer esta actividad, vamos a analizar el caso desde la óptica de los hechos y el derecho. Lo que nosotros llamamos análisis del caso en concreto. Analizamos los hechos y después la óptica del derecho. ¿Qué importa, por ejemplo, el análisis del hecho? Identificamos el tema jurídico concreto. Voy a hacer un enunciado, por ejemplo. Una persona denuncia que el día de ayer varias personas ingresaron cuando había salido al mercado a comprar y se demoró algo de 5 horas. Además, estas personas ingresaron en su ausencia y habrían tumbado parte de su cerco perimétrico de su chacra, por ejemplo. Asimismo, señala que, y lo detalla en una conversación policial, habían roto los candados de unas cementeras que él utiliza para guardar granos. Y que estos granos, evidentemente, son utilizados como semillas para sembrar en su chacra. De lo que les he dicho, se pueden desprender varias cosas. Primero, que se habría ingresado al lugar en ausencia del poseedor. Primer detalle. Segundo detalle, que se habría destruido algunas cercas, o sea, violencia contra la cosa. Tercer detalle, que también se habría destruido el acceso a una puerta. Nuevamente, violencia contra la cosa. Y finalmente, que se habrían sustraído semillas. Estaríamos allí ante un tema de daños, porque estaría perjudicando un objeto material como un plantilla. ¿Se dan cuenta ustedes? Ese análisis de hechos va a desembocar en varias cosas, ¿no? Y esas cosas, esas conclusiones tienen que encuadrarse en un tipo penal. Si no se encuadran, evidentemente no están. Yo denuncio que abrieron la puerta de un corral y se fueron los ganados, los cuales los encontré pastando a 1 kilómetro. ¿Ahí habrá algún ilícito? Ninguno. Salvo que se llevaron la vaca. Se dan cuenta, no todos los hechos van a acabar en una conclusión jurídica. Y cuando yo termino en una conclusión jurídica,
paso a analizar el aspecto jurídico. Estos hechos, ¿dónde se encuadrarían? ¿Dónde caben estos hechos? Entonces, cuando yo llego a una conclusión de los hechos, ya comienzo a ingresar al análisis de lo que es objeto de la impugnación. ¿Por qué? Porque el impugnante, ¿qué cosa me dice generalmente? El fiscal es una mala investigación. Es lo que siempre lo escucho. El fiscal no calificó bien los hechos. El fiscal no actuó las pruebas. Son los más conocidos. O el fiscal valoró indistintamente los hechos, o de forma diferente, que es lo menos que se escucha. Generalmente lo que escuchamos son agravios, entre comillas, diciendo que el fiscal no trabajó bien, que el fiscal se parcializó, es lo que siempre escuchamos. Por eso el analizar los hechos y su correlato jurídico es muy importante. Ponemos en el análisis jurídico los hechos así descritos, se subsumirían en los tipos penales de A, B, C. Y después ya comenzamos a analizar qué cosa dijo el fiscal. El fiscal, primer análisis, ha subsumido correctamente los hechos, puesto que ha señalado que lo descrito encuadra en los tipos penales de usurpación y daños que ya hemos señalado. Por lo tanto, a priori, el análisis del fiscal respecto a la calificación jurídica es el correcto. Respecto a los agravios, ahí vamos a analizar. Decimos, el impugnante señala que no se habría efectuado una correcta investigación. Del análisis, revisión de lo actuado, se advierte que el fiscal ha actuado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, o determinar que estos hechos no son delitos. Por ejemplo, ¿no? Pero además decimos, el impugnante en todo caso no ha señalado qué diligencias debieron actuarse. Y sobre todo, si estas que podrían actuarse resultan determinantes para resolver de modo correcto. Respecto al segundo agravio, porque puede decir el fiscal ha valorado indebidamente. El fiscal dice que esos cercos no existieron. Entonces contestamos ese agravio. Al respecto de lo actuado en la investigación, podemos decir, cotejando el acta de inspección fiscal, que de la vista del lugar se aprecia, conforme se señala inclusive por testigos recabados en el lugar, que esos cercos no existían o estaban totalmente rotos. Por lo que argumentar que se destruyeron cercos no es de recibo. Razón por la cual concordamos con el argumento fiscal en el sentido de que en este extremo no puede haber cercos. ¿Se da cuenta cómo vamos resolviendo? Uno por uno. Respecto al cuestionamiento de adecuada fundamentación, el impugnante no ha señalado cuál sería el vicio o defecto de la impugnación. Si el argumento del fiscal es incompleto, si el argumento es excesivo, o si el argumento es aparente, porque puede pasar. El fiscal aparentemente quiere justificar una decisión. De la revisión de los actuados no se advierte algún vicio de motivación. Antes bien, el fiscal ha analizado cada uno de los actos de investigación, los ha conjugado y ha señalado que no es posible proseguir la acción penal. Y ahí sí ya ingresamos a un temita. Como ya tocó fundamentación, ya tenemos que decir como colofón de lo que se concluye que es posible confirmar la decisión. Respecto a los demás cuestionamientos, demora en la actuación fiscal. Cierto es que conforme a la revisión de los plazos de investigación podemos afirmar de que ha habido una demora. Sin embargo, el impugnante no nos ha señalado cuál sería el perjuicio que ha causado esta demora. Y sobre todo, si esta demora ha sido determinante para variar la decisión fiscal. Es decir, que si no se hubiera demorado, el fiscal lo hubiera resuelto contrario. Y eso no es posible, porque el fiscal ha suscitado adecuadamente que con lo que hay se puede decidir en uno u otro sentido. Entonces ya vamos construyendo la decisión y resolviendo. Y finalmente rematamos en último considerando de lo anteriormente señalado se puede concluir que los motivos del recurso de elevación de actuado no son fundados, puesto que del análisis exhaustivo de la elección fiscal de primera instancia puede colegirse primero que hay una adecuada fundamentación, segundo que los actos de investigación han sido suficientes y tercero que los motivos del impugnante no pueden ser de recibo por el despacho superior, razón por la cual estimamos que la decisión debe ser confiable.
O sea, cerramos ya todo el tren y solamente dejamos la colita para la decisión. Ahora, muchos de ustedes me van a decir, bueno, ¿y dónde entra la doctrina de la jurisprudencia? Cuando estamos resolviendo, por ejemplo, un aspecto de la impugnación, y hay un aspecto dudoso, por ejemplo, como el caso del ingreso en ausencia del poseedor, reforzamos nuestra decisión con la doctrina. Y añadimos ahí, al respecto, debemos precisar que la doctrina, en este caso en concreto, o sea, ¿cuál es el caso en concreto? El tema jurídico. Ingreso en ausencia del poseedor. Ha señalado, según el autor tal, ponemos. Adicionalmente, si queremos sustentar, decimos el autor tal también dice lo mismo. Doctrina, amigos, para sustentar. Para sustentar. Acuérdense, doctrina para sustentar. Por lo tanto, no puede haber uno o más doctrinarios. Tampoco la doctrina puede ser contradictoria entre sí. No puede decir Frisancho dice esto y Rojas dice esto. Eso no se puede hacer. La doctrina es para sustentar. Bien. ¿Y jurisprudencia para qué? Jurisprudencia, acuérdense, para reforzar. Acuérdense, jurisprudencia para reforzar. Decisión. Pones el famoso a mayor abundamiento, la Corte Suprema ha señalado en la casación tal. Entonces, reforzamos lo que decidimos. Doctrina para sustentar, jurisprudencia para reforzar. ¿Ya? Entonces, eso es lo básico cuando uno ve una estructura de decisión. Y como les vuelvo a repetir, el orden nuevamente es fundamental. Ordenadamente vamos a resolver. Por eso es que aquí, si ustedes han visto en esta fiscalía, tenemos un modelito, ¿no? Los hechos, que ya les dije, tercera persona, el fundamento jurídico, ahí le podemos echar, como así, un par de papas al caldo con la doctrina, y después el análisis del caso en concreto. ¿Dónde ingresa la jurisprudencia esencialmente? En el análisis del caso en concreto. Porque ahí, evidentemente, reforzamos ideas. A veces se acostumbra a echarle, en la parte del análisis jurídico, estamos echándole jurisprudencia. ¿Pero para qué? La jurisprudencia, vuelvo a repetir por enésima vez, va como refuerzo de nuestro razonamiento. Si no, no entra jurisprudencia. Si no hay, ¿para qué la ponemos? ¿Ya? Finalmente, ya llegamos a la colita que es resolver en forma concreta. Hay clichés que agregamos, que ya tenemos puestos en el formato, que el fiscal superior resuelve, todo eso se agrega, pero la decisión debe ser concreta. Esta fiscalía superior resuelve. Si vamos a tratar, por ejemplo, de una impugnación, si se declara fundado o no el recurso. En la primera instancia, cuando resolvemos, por ejemplo, una disposición de archivo liminal, por ejemplo, esta fiscalía provincial resuelve archivar liminarmente la denuncia formulada por Perículo Palotes contra X, por las razones esgrimidas en los fundamentos 4, 5, 6 de la presente disposición. 2. Notifíquese a los interesados conforme a la ley. ¿Se dan cuenta? O sea, concreto y preciso. Si no es así, nos enredamos. Finalmente, ya para ir terminando esta charla, voy a tocar solamente un aspecto pequeñísimo que nos estamos de repente olvidando y de repente no lo tomamos en cuenta porque vamos ya al tema de fondo, que es el tema formal de cómo redactar una disposición. Lo primero que tenemos que hacer es observar un margen adecuado a nuestra disposición. Acá hay un margen que utilizamos 4.2, creo, o 4.3, pero siempre utilizar un margen adecuado. Predeterminar nuestros márgenes. Antes había un margen que estaba en el Código Procesal Civil, que bueno, algunos lo aplican, otros no, que era 4x3. Pero bueno, ya eso es un margen, pero un margen que siempre debemos utilizar. ¿Ya? Después tenemos el espacio. El espacio, generalmente, cuando se hacen proyectos, debe ser 1.5 de espacio, ¿no? Porque eso permite leer con más facilidad. Cuando haces espacio sencillo y pones letra 11, por ejemplo, es más pesado. Siempre tratemos de aportar algo para que se pueda leer, no solamente por quien lo revisa, sino por los justiciables o terceros. ¿Ya? Y claro, no todos tenemos buena visión, ahí es un detalle que también debemos considerar. Luego, la estaba olvidando. Siempre
Entonces, sí o sí, cuando hagamos una decisión, no nos olvidemos de consultar el diccionario. Porque a veces escribimos algo y ponemos una frase que no está ni siquiera en el diccionario. Y ahí sí vamos a tener problemas. No olvidarse ese detalle. Luego, aparte de la estructura, hay que distinguir las oraciones de las frases. Es un detalle muy importante. Repasemos un poquito de gramática y distingamos oraciones de frases. Distingamos también cómo se estructuran los párrafos. ¿Ya? Y sobre todo, el uso adecuado de los signos de puntuación. Es algo que he visto siempre en todo lugar donde he trabajado. ¿Cuándo se utiliza la coma? ¿Cuándo se utiliza el punto y coma? ¿Cuándo se utiliza el punto aparte? ¿Cuándo se utilizan las letras cursivas? ¿Y cuándo, si es necesario, se debe subrayar alguna palabra? ¿Ya? Muchas veces veo decisiones que están con la punto y coma, 2 veces punto y coma en una misma frase o en una oración, todo lo posible. No se pone la coma donde está, entonces la decisión a veces sale media distorsionada. Ya. No escribir frases sin sentido. Por eso es importante leer lo que escribe. He encontrado algunas veces un grupo de frases sin sentido. Quiero entender que de repente es un descuido porque entre comillas se copió de otro lado. Pero si has escrito tú una frase sin sentido, es evidente que eso va a distorsionar no solamente el párrafo, sino en muchos casos hasta el sentido de la decisión. Es como si tú acá, esta pared la pintas de blanco y por casualidad tú has querido pintar de verde en otro lugar y se te escapa un chorro de pintura acá, ya se malogró esta parte, hay que corregirlo. Igual con nuestro trabajo, tratar de que no se distorsione. Y ahora, va yendo a lo concreto. Por ejemplo, ¿cómo construyo una decisión? Primero, las providencias, ¿no? Ya creo que les expliqué al inicio, ¿no? Redacción breve para las providencias. Muy sencillo. Todos ustedes, algún instante, por ejemplo, van a estar en trabajo de campo. Y ahí el resolver rápido una providencia, por ejemplo, una investigación, es vital. Muy sencillo. A un escrito, téngase presente o conocimiento, lo que sea. Sencillez en las providencias. Porque si una providencia la hace larga de 3, 4 o 5 líneas, es evidente que ahí, salvo que se trate de proveer varios escritos, el entendimiento de quien lee va a ser más dificultoso. Luego, ¿cómo construir una decisión? Una disposición. Lo que ya hemos hablado generalmente en primera instancia, ¿no? Estructurar las ideas base en cuanto al fundamento jurídico, por ejemplo. Verificar el orden de las frases y párrafos, ya les dije también, evitar las redundancias. Por eso es importante leer nuevamente, porque puede pasar que yo he estructurado toda la decisión y he redundado muchas veces. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a corregir. ¿Para eso qué nos sirve? Para evitar la redundancia, el famoso parafraseo. El cambio de la frase por otra más que no importe que sea similar a la otra, porque se ve feo redundar. Está dando la vuelta sobre la misma idea. Pero si tú quieres resaltar esa idea central, por ejemplo, en un caso de usurpación, que nunca hubo ingreso por actos ocultos, ¿cómo lo, entre comillas, redundo al final? Parafrasear. O sea, esa idea la cambio con otra frase. Eso es muy importante. Esa es una técnica de narración que de repente lo podemos pulir viendo algunos tutoriales o cursos, pero eso es muy importante. ¿Cómo estructuro un requerimiento? Ya cerrando esta charla. La identificación del petitorio. Solicito prisión preventiva contra Perico, Juan y José, por la investigación que se le sigue, o en la investigación que se le sigue, por el delito de tal. Se hace concreto en mi petitorio. Precisamente la concreción del petitorio es lo que hace más fácil la lectura. Si tú eres juez y dices, está pidiendo prisión preventiva contra 4 personas, ya sabes, por la comisión de tal delito. Arroba grabado, obviamente, después ya se imagina, más de 6.
Pero si no eres claro y concreto en tu requerimiento, está mal. Sobre todo aquí en mixtos veo muchas deficiencias. Hay que tener bastante cuidado. Estructurar ideas fuerza en un requerimiento. Quizás no lo ven ustedes aquí. Pido prisión preventiva. ¿Cuáles son las ideas fuerza? Los 3 supuestos del 268. Esas tienen que estar adecuadamente estructuradas. Ideas fuerza. Cumplimiento de requisitos. Son los del 463, creo, 2015, con una casación. Ese es el cumplimiento de requisitos, ¿no? Las 3 requisitos 268, proporcionalidad y temporalidad. Esas son como agregados. Pero las ideas fuerza en un requerimiento de prisión preventiva, qué duda cabe, es la satisfacción de los 3 supuestos del 268. Esas son las ideas fuerza. Establecer ordenadamente el sustento del pedido. Orden el pedido. No olvidar que mi pedido va a estar sujeto al control de un tercero, que es el juez, ni siquiera de la parte. Es el juez quien va a leer mi pedido. Si no está en orden, a este juez tarde o temprano le van a entrar más dudas que certeza. Esto no está muy bien, creo que de repente el abogado habló mejor y sustentó mejor su comparecencia, y mejor lo de la abogado. Porque no hay un sustento estructurado. Estructura y conclusiones al pedido. Un detalle que a veces le pasa a muchos. Pido prisión preventiva porque A, B, C, D. ¿Y qué digo? Está en el A, el imputado está vinculado a los hechos por esto, toma fotográficas, indicación. B, la pena es mayor porque en este delito la pena mínima es de 12 y el señor tiene antecedentes y por lo tanto es posible que se le impondrá más de 12. Y C, peligro procesal por esto, pero sencillísimo, en frases cortas. Estoy ahí cerrando mi pedido ya como un colofón. Solicitar concretamente lo que pido. Por estas consideraciones o estos argumentos solicito prisión preventiva por el lapso de 9, 10, 11 o 12 meses. Ahí está mi pedido. Y obviamente en los requerimientos, más que en las disposiciones, se debe evitar la redundancia. Si en las disposiciones nosotros redundamos para resaltar ideas, pero por la propia estructura de los requerimientos debemos evitar al máximo redundar. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos votando conclusiones. Si redundamos, obviamente la lectura de ese escrito va a ser tediosa y evidentemente no va a llevar a ningún buen puerto. Y en el peor de los casos, si tuviéramos que redundar en algo, tenemos que buscar alguna frase alternativa muy corta que pueda resumir lo que queremos, entre comillas, redundar. Eso sería ya una excepción. Bien, amigos, ya para terminar esta pequeña charla, algunos consejos finales que son necesarios. Lo que les decía a lo largo de esta exposición: leamos lo que hacemos antes de imprimir. No gastemos innecesariamente el papel. Entender que nuestro trabajo para ustedes va a ser revisado por otra persona. Y muy importante que esa persona pueda entender lo que ustedes han querido escribir. Y finalmente, también como un consejo para ustedes, estandarizar sus proyectos. Todos debemos aprender a estandarizar. Nos va a servir mucho. Si tu estándar es muy cercano a una disposición buena o perfecta, hay que estandarizar. Es como un modelito que siempre seguimos. Pero también no hay que confiarse en los modelos. Sobre todo cuando, por ejemplo, tocamos el tema A en un modelo y tengamos que abordar el tema B en otro. Porque si mucho chancamos, en algún instante nos vamos a equivocar. Esa palabra chancamos está prácticamente en un pleonasmo, ¿no? Pero lamentablemente es algo utilizado entre nosotros, que decimos chancar al acto después de copiar y pegar, ¿no? Sin mayor razonamiento. Y eso ha pasado inclusive en decisiones judiciales y fiscales. Entonces, tengamos cuidado, respetemos el orden también de nuestras disposiciones, y espero que estas palabras les haya servido de repente, que pueden ustedes cotejar también con otras charlas que también hay en YouTube y el propio uso del diccionario y gramática para poder hacer nuestras disposiciones. Muchas gracias a todos y cerramos con esto esta exposición.